Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a trabajar hoy día pues el tema de la semana número 8. Espero que les haya ido muy bien en sus exámenes del domingo, el examen CEPRE. Vienen preguntas desde la semana número 4. Mm, bueno, pues ahora vamos a repasar en este caso material asociado a la semana 8. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a ver el día de hoy? Se va a trabajar hormonas animales, hormonas vegetales. Ajá, también vamos a trabajar el sistema, claro, el sistema endocrino, fitohormonas, y luego veremos también el sistema inmunológico, ¿ok? Bueno, la inmunidad básicamente. Así que bueno, vamos a comenzar a trabajar para poder abordar pues toda la información que demanda ello. La coordinación química, inclusive el sistema nervioso y el sistema inmunitario, pues son parte de la función de relación, cómo es que el cuerpo responde a los estímulos externos e internos que se generan sobre nuestro cuerpo. Cuando digo me refiero al medio interno, me refiero a todo lo que está rodeando las células, o al medio externo, pues obviamente pues al ambiente. Para eso recuerda pues los animales y las plantas. Tenemos un complejo de conjunto de órganos, de estructuras o tejidos que tienen pues la capacidad de poder vincularnos de manera óptima. Y para ello vamos a hablar pues de las hormonas. Recuerda que las hormonas son los instrumentos, por decir así, son las moléculas que va a usar el sistema endocrino en el caso de los animales o las fitohormonas en el caso de las plantas. Recuerdan que las moléculas llamadas hormonas tienen como objetivo regular los procesos metabólicos. Es importantísimo. Para eso han sido desarrolladas, en este caso, las hormonas. Su función es regular los procesos. Y recuerda que las hormonas siempre van a actuar en pequeñas cantidades, no se requiere en elevadas cantidades. A veces quizás sí, pero generalmente las hormonas se usan en pequeñas cantidades. Eh, En el caso de las plantas, sus hormonas se van a llamar fitohormonas, y bueno, en el caso de animales, simplemente hormonas. Quizás esto es la semejanza entre las hormonas animales y vegetales, pero, ya. Pero cuando hablamos en este caso de las hormonas vegetales o las fitohormonas, recuerda que son producidas en cualquier parte de la planta y también pueden actuar en cualquier parte de la planta. ¿Qué profesor? Si actúan en cualquier parte de la planta, ¿no van a tener receptores específicos? No. Y eso obviamente es una ventaja para la planta, porque si hubieran receptores, actuarían en un solo lugar. En cambio, en el caso de los animales, nuestras hormonas son producidas en glándulas, en órganos específicos. Testosterona, testículos, insulina, el páncreas, glucagón, el páncreas, adrenalina, en este caso las glándulas suprarrenales, etc. En cambio, en las plantas, en cualquier parte de ellas se va a generar, recuerda, sus fitohormonas. Dos, por ejemplo, ¿cómo se llaman, por ejemplo, los receptores para una X hormona? Va a depender, obviamente, si está ubicado en la membrana celular, si está ubicado en el citoplasma o el núcleo celular. Entonces, las hormonas animales son muy específicas al receptor que se encuentra en la célula. En cambio, como ya te acabo de decir, en las fitohormonas no hay receptores específicos. Y eso obviamente pues mejora su trabajo o digamos multiplica en este caso el trabajo de las hormonas. Por eso cuando veamos en breve a las fitohormonas, van a ver que tienen un montón de funciones, muchas funciones. Es justamente pues porque al no haber especificidad pueden actuar de múltiples maneras en los tejidos u órganos vegetales. Recuerda, importante dato, mientras que nuestras hormonas viajan por la sangre, a una larga distancia, la estructura que va a permitir en este caso el transporte de las fitohormonas es el floema. Recuerda que el floema es el tejido de conducción, es en este caso el tejido vascular que se va a encargar de transportar, recuerda, las fitohormonas en el interior, en este caso de las plantas. Cuando hablamos de las fitohormonas, recuerdan que van a haber fitohormonas estimulantes y fitohormonas inhibidoras. En este caso, no olvidar que cuando hablamos de las fitohormonas, en este caso inhibidoras, generalmente es una, y es el ácido abscísico. Algunos consideran el etileno porque se encadena la senescencia, pero la única hormona inhibidora oficialmente pues, es el ácido abscísico. Y recuerda que tenemos cuatro hormonas estimulantes, las auxinas, las gibrelinas, las citoquininas o citocininas y el etileno.
En este caso, entonces, vamos a ver ahí cuál es la función de cada uno de estos tejidos, usando en este caso aquí tu PDF. Recuerden que a las auxinas también se les puede llamar, en este caso, también se les puede llamar ácido indolacético. Así que el IAA o ácido indolacético hace alusión a las llamadas auxinas. Y algo muy importante, estas auxinas van a ser formadas en el tejido meristemático, principalmente el meristemo primario. Porque recuerda, el meristemo primario o apical es el tejido que va a permitir el crecimiento en altura, el crecimiento en este caso en longitud. Pues ahí recuerda se va a producir las llamadas auxinas en el meristemo primario o apical. Y esto va a permitir pues que el tallo, las raíces se elonguen. Entonces las auxinas estimulan el crecimiento longitudinal. También obviamente van a permitir en este caso bueno, ¿de qué manera el tejido crece? Pues porque las células se van alargando, van en este caso ensanchándose. Recuerdan que también además de crecimiento longitudinal, va a permitir en este caso las auxinas, van a permitir también, recuerda, la formación de redes adventicias y laterales en este caso. No van a permitir la formación de raíces primarias, sino las raíces adventicias o laterales, buscando más suelo, más espacio en la cual mmm, anclarse y absorber, recuerda, mayor cantidad de agua. También recuerda, las auxinas van a estimular la floración, la formación de frutos. Básicamente, formación de frutos sin semillas. Normalmente las semillas se generan por fecundación, pero es posible que se pueda formar frutos sin necesidad de que haya fecundación en las plantas. Y eso, recuerda, se llama partenocarpio. Entonces, las auxinas estimulan la llamada partenocarpio. Obviamente, como van a permitir el crecimiento van a estimular a las yemas apicales o a las yemas terminales, inhiben el crecimiento de las yemas laterales. Profe, entonces una hormona inhibidora. Más que inhibidora, lo que va a hacer en este caso es no actuar sobre ellas, porque sobre estas estructuras van a estar otras hormonas estimulando su desarrollo. Básicamente, entiéndelo de esa manera. Otra hormona importante, además de las auxinas y su más cercana, y suelen trabajar ambos de la mano, son las llamadas giberelinas. ¿Por qué son importantes las giberelinas o el ácido giberélico? Porque también van a permitir la elongación del tallo, juntamente con las auxinas. También van a estimular el crecimiento de las hojas, en este caso de la estructura foliar de la planta. Pero aquí tenemos dos eventos importantísimos. Entre estos dos primeros, esto que está aquí, chicos, este de aquí, es la principal función que hacen las giberelinas, la floración. Y si hay floración van a permitir, obviamente, la formación de frutos. Y también recuerda la germinación de la semilla. Pero tú dije hace rato que las auxinas también podrían estimular ello. Pueden estimular o colaboran con su estimulación. Porque te acabo de decir que la auxina, en este caso, y las giberelinas, suelen trabajar de la mano. Y también te comenté hace rato que una fitohormona tiene variadas funciones. Entonces, no te podré decir, las auxinas solo es crecimiento apical, la giberelina solamente floración, germinación de semillas y formación de frutos. No, también tienen otras funciones que comparten con las auxinas. Otra, en este caso, otra fitohormona importante son las llamadas citocininas. Las citocininas, muchachos, son aquellas, o citoquinas, son aquellas hormonas que van a estimular la división celular. Mitosis recuerda división celular. ¿Con qué fin, profesor? Con el fin, en este caso, de permitir la diferenciación celular una vez que las células se han dividido. En otras palabras, en este caso, van a permitir que los tejidos meristemáticos secundarios o laterales puedan favorecer la aparición de los tejidos adultos. Porque la pregunta es, ¿cómo han aparecido los tejidos adultos a partir del tejido meristemático? Porque sus células se han ido diferenciando. Y esta diferenciación obviamente ha permitido que se puedan formar, en este caso, dichas estructuras. Así que las citocininas van a permitir la formación de yemas laterales. Porque recuerda, las auxinas no estimulan a yemas laterales, las auxinas estimulan a yemas terminales o apicales. Entonces, el crecimiento lateral o de grosor va a estar estimulado por las citocininas en este caso. También permite en este caso
bueno, el alargamiento de frutos y semillas, pero algo muy importante, las citocininas van a estimular la aparición de brotes, brotes laterales, que son las yemas laterales, y también el desarrollo de la raíz primaria. Porque recuerda, ¿quién permite el desarrollo de las raíces secundarias o adventicias? Las auxinas. Pero ¿quién permite el desarrollo de la raíz primaria? Digamos, aumentando su grosor, es en este caso las citocininas. También las citocininas van a hacer que las plantas se mantengan funcionales durante mucho tiempo. Hay plantas que hasta la actualidad pasan inclusive digamos, 2, 3 milenios de existencia. Por ejemplo, hay plantas que superan mucho más que esa cantidad de años. ¿Y por qué la planta aún se sigue manteniendo viva? Porque tiene su tejido meristemático. Y hay quien está estimulándolo, obviamente, pues las auxinas y las citocininas. Pero recuerda, la citocinina estimula al meristemo secundario, no al primario. Y las auxinas estimulan, recuerda, al meristemo primario. Recuerda que como las citocinas van a permitir que las plantas sean funcionales, sean, digamos, hagan su trabajo como vegetal durante mucho tiempo, obviamente, pues la citocinina va a evitar la senescencia, evita el envejecimiento en la planta. ¿Ok? Entonces, literalmente podríamos decir que la citocinina es como la hormona en este caso de la juventud. Pero obviamente, profesor, ¿pero cómo dices tú que hay plantas que viven muchísimos años? Ah, obviamente, las plantas tienen muchos años, pero siguen siendo funcionales. O sea, aquí no hablamos de cuántos años tiene la planta, sino que la planta siga trabajando, siga haciendo sus funciones como si joven estaría. Por eso la citocinina, recuerda, evita la llamada senescencia. Luego tenemos otra fitohormona muy importante que también es estimulante, como te decía, pero también activa la senescencia finalmente después de la maduración de los frutos. Hablamos del llamado etileno. Recuerda que el etileno es una hormona gaseosa que recuerda se va a formar en las plantas espermatofitas. ¿Por qué? Porque estas plantas son las que tienen, bueno, semillas y en el caso de las angiospermas, pues van a formar frutos. Recuerda que el etileno estimula la maduración de los frutos, ¿ok? Y también sabes que inhibe a la clorofila, digamos, genera la degradación de la clorofila, generando en este caso que eso es cuando los frutos aceleran su maduración, se adopten una coloración, en este caso medio rojiza, y obviamente se va haciendo más gris y se va opacando el fruto porque ya está muy excesiva su maduración. Entonces, el etileno, recuerda, es una hormona en forma de gas que, recuerda, va a ser sintetizado obviamente en células de plantas angiospermas, que son las que tienen frutos, y recuerda que el etileno va a estimular la maduración de los frutos. Y recuerda en este caso que también, como te comentaba, induce al amarillamiento de las hojas para su posterior caída, pero eso ya lo hace el ácido abscísico. Y también recuerda, suele intervenir en la degradación de la clorofila, generando pues que los frutos adopten un color medio rojizo. Luego tenemos al llamado ácido abscísico o ABA. El ácido abscísico es una hormona netamente inhibidora, porque inhibe el crecimiento, inhibe en este caso la floración, inhibe la germinación de las semillas. En otras palabras, el ácido abscísico genera la dormancia de las semillas. ¿Qué es dormancia? Que esté en estado de letargo, sin manifestar en este caso su crecimiento. Entonces, si me dicen, ¿qué fitohormona induce la dormancia en las semillas? El ácido abscísico. También genera la caída de ramas viejas, de frutos, de hojas. Y eso justamente se llama abscisión. Seguramente por ahí su nombre, por eso ácido abscísico. Ahora, ¿qué sucede cuando la planta se encuentra en un medio con escasez de agua? En un medio, en este caso, con estrés hídrico. Cuando hay estrés hídrico, obviamente hay riesgo de que la planta se pueda marchitar o se puede, en este caso, deshidratar. Y ahí interviene, en este caso, el ácido abscísico, generando el cierre de los estomas, para evitar en este caso la pérdida de agua. Entonces, no olvidemos que los estomas no deben estar cerrados, abiertos y cerrados es la idea, de ese flujo. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. Pero en algún tipo de organismos o de plantas en particular, en este caso, es necesario que los estomas se cierren para evitar, insisto, la deshidratación. Por eso, ¿y cuánta cantidad de agua en este caso requieren las plantas para su desarrollo o su acción con las fitohormonas? Pues el agua es un factor importantísimo. Es por eso que el estómago esté abierto
generaría pérdida del agua por evaporación, y eso no es la idea. Entonces, cuando hay estrés hídrico, recuerda, genera el cierre de los estomas en las hojas. Eso, recuerda, es el llamado ácido abscísico. Entonces, el ácido abscísico, no olvidar, va a inhibir el crecimiento, la germinación, el desarrollo de las yemas apicales o laterales. Recuerda esa palabra, genera la dormancia. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso es en relación a las llamadas fitohormonas. Aquellas moléculas que van a favorecer pues que las plantas se desarrollen, se reproduzcan, hagan su fotosíntesis, generen alimentos, los almacenen. Todo este proceso se regulado por las fitohormonas. Recuerda que, por ejemplo, otro dato importante, recuerda que el meristemo, estimulado por la auxina, va a seguir la dirección del estímulo para su crecimiento, en este caso, la luz. Entonces la auxina favorece el llamado fototropismo en las plantas, permitiendo en este caso que la planta se desvíe o busque, en este caso, la luz para su crecimiento. Y eso obviamente hablamos pues de las yemas apicales o terminales del tallo. Recuerda que el ácido abscísico va a bloquear el crecimiento de las yemas laterales o terminales. Recuerda en este caso que el ácido abscísico, ah, al inicio se mencionó en este caso que, recuerda, cierra, ¿no?, los estomas, evita en este caso el crecimiento de las plantas, evita la germinación, la floración y la formación de frutos. Fíjate aquí cómo la planta, siguiendo la dirección del estímulo, va a provocar en este caso un crecimiento en longitud tanto por los tallos y las raíces dirigido por las auxinas. ¿Ok? Tener eso en cuenta, por favor. ¿Qué más? Tenemos también en este caso, aquí pues las preguntitas para poder en este caso desarrollar. Mira cómo la citocinina estimula el engrosamiento de los tubérculos. ¿Para qué? Para generar mayor almacenamiento en este caso de sustancias. También recuerda que las gibralinas generan el alargamiento del tallo. Trabajan de la mano, recuerda, con las auxinas. Ya. Eso es lo que te quería mencionar, ¿ves? Importante ese dato. Las fitohormonas no hacen solamente una sola cosa, pueden hacer muchas y entre varias también van a potenciar su trabajo. Entonces, eso justamente impide decir pues que las fitohormonas sean muy específicas. Recuerda, las fitohormonas no son tan específicas como el caso de la llamada, en este caso, hormonas animales. ¿Ok? Tener eso en cuenta, por favor. Eh, Tenemos en este caso las preguntas aquí para poder resolver. ¿Ok? Vamos a resolver las preguntas porque, bueno, esta es la primera parte que tenemos que avanzar. A ver, ¿me ayudas, por favor? Creo que es de la 1 a la 4 la cantidad de preguntas de este capítulo. Ya, ahí estamos. Ya está. Dice la pregunta. Durante un experimento con plántulas en crecimiento, se aplicaron auxinas en un solo lado del tallo. La curvatura resultante se explica por qué. ¿Qué dijimos? Las auxinas generan la elongación de la célula o del tejido dependiendo de la estimulación. En este caso me están hablando, puede ser la luz, obviamente la gravedad, ¿no? Pero en este caso, recuerda, va a generar mayor elongación celular en el lado estimulado. En una serie de horticultura se aplicaron gibrelinas a uvas en crecimiento. Mira, se han aplicado, dice, gibrelina a uvas en crecimiento, o sea, a las semillas, para que obviamente la semilla pueda germinar. Se observó un incremento también, dice, en el tamaño del fruto, porque hemos indicado que la gibrelina estimula también el desarrollo de flores y frutos. ¿Qué propiedad fisiológica de esta hormona explica el resultado? Pues es obvio, lo dice el texto. Más que nada es como una comprensión de textos, más que buscar, wow, ¿ahora qué voy a marcar? A ver, me ayudas, por favor. Estamos conectados 34 personas, 32 personas. Es interesante que puedan colaborar conmigo. Muy bien, Carlos, excelente. Franco lo hizo bien la primera. Vamos ahora con Carlos. Carlos David, en este caso, muy bien, Hillary. Acá la clave sería la B. Entonces recuerda, las gibrelinas estimulan la elongación de los tallos
Y también recuerda el desarrollo de los frutos, bueno, a partir de flores, obviamente. Planta que tiene flor suele tener fruto en este caso. En un cultivo experimental de tomates, la aplicación del etileno a través del etileno dice aceleró el proceso de maduración, notándose cómo variaban un color verde a uno rojizo de forma gradual. Es que obviamente la clorofila se está degradando, hemos dicho así un momento. Ya, pues vamos a ver. Dice, ¿cuál es la principal acción fisiológica? ¿Qué marcamos ahí? La C, muy bien. Favorece la degradación de clorofilas, generando pues que el pigmento rojizo, yo qué sé, se manifieste eso en el fruto, por ejemplo, en su maduración. Muy bien, entonces ahí la clave en la 4 la C. Listo, no tenemos más preguntas de fitohormonas. No sé si acá hay. A ver. Uy, acá hay un montón. A ver. Ya. En este caso, entonces, vamos a ver, estas preguntas aquí estamos. Dice, mira, excelente admisión, ¿no? Dice, las citocininas promueven el crecimiento de tejidos no meristemáticos. Claro, no son meristemos primarios, pero sí de meristemos secundarios. El etileno facilita la germinación de semillas en tierras fértiles. Falso. Quien favorece, recuerda, la germinación es en este caso las gibrelinas. Las gibrelinas inhiben la división celular en tierras secas. No, al contrario, las gibrelinas promueven la división celular, por eso generan la elongación de tallos, por ejemplo. Me están pidiendo en este caso lo correcto. La uno tiene que ser correcto, siempre y cuando, bueno, no queda de otra, pero acá tendría que haber dicho no meristemáticos primarios. Entonces, obviamente, en este caso, claro, primarios. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, la uno es la más asequible, pues. La 2. Al colocar una planta joven cerca de una ventana, se observa que su tallo comienza a inclinarse hacia la fuente de luz natural. Este fenómeno se mantiene incluso si la planta se gira rápidamente. ¿Cuál es la función principal de las auxinas en este proceso? Una pregunta que seguramente ya más o menos también se ha resuelto en lo que presentaba en este caso San Marcos. Chicos, a ver qué marcamos en la número A. Muy bien, excelente, Carlos. Aquí la clave sería la A. Muy bien, Matías, excelente. La A. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la función principal de las gibrelinas en la planta de arroz para mejorar su rendimiento? Obviamente va a elongar sus tallos, recuerda. Va a hacer que los tallos crezcan, se desarrollen de manera, en este caso, rápido. Así que si tú tienes ahí tus plantitas en casa, sería interesante, obviamente, pues añadir, en este caso, gibrelinas y auxina al crecimiento de la planta. Y eso obviamente le va a dar, en este caso, mayor eh, alargamiento, elongación a las estructuras. Pregunta 4. ¿Estimula la división celular en meristemos? Recuerda la citocinina. Ah, ¿de qué me están hablando? A ver, a ver, a ver. O también puede ser la usina. A ver, practicando en un biohuerto, los estudiantes observan que ciertas plantas aceleran su desarrollo cuando se le aplican fitohormonas artificiales. Ah, con relación, dice, a las citocininas. ¿Ok? A las llamadas citocininas. Estimulan, dice, la división, la división celular a nivel, en este caso, las, de los meristemos. Obviamente, recuerda, esa información es correcto, pues, pero sería meristemo secundario, recuerda. ¿Ok? Correcto. Porque está así. Mm, mm, mm. Ya.
Enunciado 2. Favorece el desarrollo de raíces secundarias. Falso. Recuerda, él tiene que ver con las raíces, en este caso primarias, quien permite, recuerda, el crecimiento de raíces secundarias llamadas, y también las raíces adventicias son las auxinas, recuerda. Interviene en la formación, dice, de brotes laterales, claro, le hemos hablado hace un momento. Los brotes laterales permiten, en este caso, pues la crecimiento de las ramas, los troncos, para que se engrosen mucho más. Así que la clave es la C. Durante la sequía prolongada, una linda pregunta, ¿ve? Se observa que varias especies de plantas cierran sus estomas y detienen temporalmente su crecimiento. Este fenómeno está relacionado con la acción de una fitohormona que responde a condiciones de estrés hídrico. ¿Cuál es la función principal del ácido abscísico en este contexto? Obviamente que los estomas y todo ello. Am, a ver, ya, a ver. Avísame, ¿cuál podría ser ahí, por favor? Si hablamos en este caso del estrés hídrico, la A, muy bien. Recuerda que estamos hablando de quién, del ácido abscísico, ¿verdad? ¿Y qué hace el ácido abscísico? Pues induce la dormancia de las semillas, evitando que éstas germinen y por ende que la planta crezca. Y también recuerda, para evitar la pérdida de líquidos, va a provocar en este caso el cierre de los estomas. 6. Fruto bastante sencillo. Muchos frutos suelen madurar más rápido cuando se almacenan juntos en un mismo espacio cerrado. Este fenómeno se observa incluso si algunos de los frutos aún están verdes verde dice, al inicio del almacenamiento. Dice, ¿cuál es la función principal del etileno en este proceso? Muy bien, excelente. Ahí está. La diferencia en la regulación química de las plantas en relación con la de los animales. Hemos indicado que la diferencia es que, por ejemplo, en las hormonas vegetales no son específicas, no tienen receptores específicos. Recuerda, se producen en cualquier parte de la planta, como diferencia. Viajan por el floema, por ejemplo, no hay sangre pues, en las plantas. Pero también recuerda que tanto las hormonas vegetales como los animales se tienen que liberar en pequeñas concentraciones. ¿Ok? Y recuerda, en ambos casos regulan funciones. Pero acá me está diciendo qué diferencia habrá entre la célula, en este caso animal, perdón, entre las fitohormonas animales y vegetales. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué cosa será la gran diferencia en este caso entre las hormonas vegetales y las animales? ¿Me entienden las cinco claves? ¿Nada? Recuerda que las fitohormonas no tienen en este caso especificidad. ¿Y por qué no hay especificidad? Porque no hay receptores específicos para ellos. Lo que sí recuerda se aprecia en este caso en las fitohormonas, perdón, en las hormonas animales. La E, claro, muy bien en este caso. Así es. Esto es particular de las hormonas animales. En la nuestra hay receptores específicos. En cambio, en el caso de las plantas no existe eso. Vamos con la 8. En experimentos con tallos vegetales se observa formación de brotes cuando la concentración de citocinina supera a la de las auxinas. ¿Qué función cumplen las auxinas en este proceso? Pues es obvio. Dice que ahí está la C, excelente. Inducir la división celular y la formación de brotes. Pero ojo, no son de brotes, en este caso, apicales, son de brotes laterales. No lo olvides, por favor. La 9. Durante un periodo prolongado de sequía, otra vez sequía, una planta reduce la pérdida de agua y detiene temporalmente su crecimiento. ¿Cuál de la siguiente afirmación explica mejor el papel del ácido abscísico en esta respuesta fisiológica? Muy sencilla la pregunta número 9. ¿Ah? La C, muy bien. Induce el cierre estomático en condiciones de estrés hídrico. Gracias, Hilary. Gracias, Matías. Bien. Y por último, la pregunta número 10. Durante el proceso de maduración de frutos se libera una hormona vegetal gaseosa que acelera el ablandamiento de tejidos y la degradación de la clorofila.
Esta hormona pertenece al grupo de reguladores de crecimiento y es conocida como fácil maduración de frutos, muy bien, el llamado etileno. Solamente un dato adicional importante. ¿Quién inhibe al etileno? El CO2. El CO2, recuerda, bloquea la acción del etileno. Y eso viene en gran visión también. Dice, creo que un agricultor o de repente no una persona que ha invertido en traer frutos acá a Lima, para que el fruto llegue por lo menos consistente y no podrido ya, porque en el viaje puede pasar eso, que es en este caso lo que tiene que rociar al fruto de CO2 o inyectarlo, ¿no? Y eso obviamente va a ayudar a que el tejido, en este caso, no se induzca maduración. Muy bien, vamos en este caso entonces a, ya, cerrar esto. Listo. Lo que en este caso vamos a trabajar primero sería en esta parte el sistema endocrino. Recuerda que el sistema endocrino es un conjunto de órganos que van a formar hormonas. Aquí tenemos. Recuerda que el sistema endocrino se origina del llamado endodermo, obviamente porque está formado por glándulas. Tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso van a ser parte de este gran equipo llamado la función de relación. ¿Por qué es importante en este caso que se pueda establecer un vínculo para regular las funciones, para ejecutar funciones? ¿Qué sistema permite la ejecución de funciones? El nervioso. Pero ¿qué componente en este caso favorece que estos trabajos sean correctos? O sea, favorece la maduración en este caso de los, perdón, em, si el sistema nervioso, perdón, ejecuta, manda, recuerda que el endocrino regula el proceso, potencia el proceso. Profe, ¿y cómo se comunica el sistema nervioso? Bueno, como la mayor parte de sinapsis en este caso, química, pues se usa neurotransmisores. ¿Y cómo se comunica el sistema endocrino? Obviamente, pues a través de las hormonas, ¿ok? De las hormonas. Recuerda que el sistema endocrino, como ya te comenté, está formado por glándulas endocrinas, las cuales, recuerda, van a permitir van a viajar por la sangre, perdón, antes de ello, y llegar a un lugar de acción. Recuerda, ese lugar de acción se llama, no olvides, este órgano, célula blanco o célula diana. ¿Y qué debe haber en esa célula blanco diana? Tendría que haber en este caso receptores específicos. Lo que acabo de hablar. Lo que nos diferencia con las plantas, entre varias cositas, obviamente, es que nuestras hormonas sí tienen receptores específicos, en lugares obviamente específicos de la célula. Profesor, ¿y solamente existe un tipo de receptor? No, hay tres tipos de receptores hormonales. Un receptor, en este caso, pues aquel que está ubicado en la membrana celular. O sea, pueden haber receptores a nivel de la membrana celular. ¿Qué tipo de hormonas son las que tienen receptores a nivel de la membrana celular? Las hormonas proteicas, que son la mayoría, y las catecolaminas como la adrenalina. En este caso, algo muy importante, los receptores que se encargan en este caso de recibir a una hormona proteica van a recibir la señal, pero no van a dejar que pase la hormona al interior de las células. Más, las hormonas no pasan, sino que esta señal se encadena a un segundo mensajero, quien va a encargarse de amplificar todos los resultados o las cosas en este caso que se han generado, obviamente para controlar pues a la célula. Entonces, ¿para qué sirven los segundos mensajeros a partir de receptores ubicados en la membrana celular? Sirven para amplificar la respuesta. Entonces, insisto, las hormonas proteicas tienen receptores en la membrana, pero no es que la hormona ingrese a la célula, sino que esta señal generada por la recepción de información va a permitir la activación de los segundos mensajeros, para que el segundo mensajero reciba la señal proveniente de las hormonas y esa información se amplifique, se comparta, se expanda, en este caso, con los componentes celulares. Pero así como hay receptores a nivel de la membrana celular, también hay receptores a nivel del citoplasma. ¿Y qué tipo de hormonas tienen receptores en este caso? ¿Qué pasó? A ver, se salió. Vamos a ver. Ya.
¿Qué tipo en este caso de receptores son aquellos, bueno, qué tipo de hormonas tienen receptores en este caso a nivel del citoplasma? Recuerda que esas hormonas, perdón, van a ser hormonas esteroideas, hormonas derivadas del colesterol. Entonces no olvides que las hormonas esteroideas van a tener, en este caso, van a tener receptores, recuerda, a nivel del citoplasma. ¿Y quiénes son las hormonas esteroideas o derivadas del colesterol? Tenemos al estrógeno, la progesterona, el cortisol, la adrenalina en este caso. ¿Qué más? Por ejemplo, perdón, adrenalina no, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona. Recuerda, a ellos se les va a llamar hormonas esteroideas. Pero así también como hay hormonas, en este caso esteroideas, que tienen receptores en el citoplasma, también pueden en este caso haber receptores a nivel del núcleo. Y estos receptores a nivel núcleo, ¿quiénes suelen ser? Las hormonas tiroideas. Recuerda que la T3, la T4 van a tener en este caso receptores a nivel del núcleo celular. Obviamente su función, ¿cuál es? Dirigir pues el llamado metabolismo. ¿Ok? Controlar el llamado metabolismo. Entonces, los receptores entonces de las hormonas varían mucho dependiendo del tipo de hormona que se esté estudiando. Recordemos que las hormonas, ya hemos hablado hace un momento, se liberan en pequeñas concentraciones, viajan por la sangre, son producidas por glándulas endocrinas, tienen un lugar específico llamado órgano blanco diana o célula blanco diana para su acción. Recuerda que existen un mecanismo que permite regular, en este caso, la secreción de las hormonas. Y recuerda, eso se llama el feedback positivo o el feedback negativo. Recuerda que el feedback positivo, ¿qué es lo que hace? Aumenta la secreción, incrementa la secreción. En cambio, el feedback negativo va a impedir, en este caso, la- en este caso, que se sigan liberando mayor cantidad de hormonas, pues. Entonces, el feedback positivo incrementa la secreción, en cambio, el feedback negativo corta la secreción hasta que éste se podría, en este caso, regular. Am, Y eso es bueno en este caso, pues que se tenga en cuenta. Y este control, pues va a depender desde una glándula que dirija todo este proceso. ¿Quién es esa glándula que dirige todo este proceso? Pues el hipotálamo. Entonces, lo que el hipófisis hace proviene del hipotálamo. Lo que glándulas periféricas como tiroides, paratiroides, perdón, tiroides suprarrenales y las gónadas llevan a cabo depende también del hipófisis. Entonces, yo imagino que el hipófisis debe ser, pues en este caso, como eh, o sea, permitiendo, pues, ¿no? Regular adecuadamente la secreción de las hormonas. Porque recuerdo, si las hormonas se incrementan de manera, en este caso, excesiva, podría también causar alteraciones a nuestros órganos. Ah, claro, profe, por eso escuché que el hipotiroidismo, al igual que el hipotiroidismo, en este caso son estructuras, pues, ¿no? Que van a ir, en este caso, regulando, pues, a las glándulas periféricas. Profe, ¿todas las glándulas periféricas están bajo el control de la hipófisis? No. Hay glándulas que no requieren la estimulación de la hipófisis, sino en este caso van a trabajar de una manera muy diferente, siendo estimulados por otros mecanismos. Am, acá está lo que te comenté hace un momento, que las hormonas proteicas tienen receptores en la membrana celular, pero para amplificar en este caso, dice la señal, obviamente pues tiene que haber, recuerda, segundos mensajeros. ¿Y quiénes son los segundos mensajeros? Recuerda, tenemos en este caso pues al calcio, al AMP cíclico y a otras moléculas, en este caso más como el inositol-fosfato, el diacilglicerol, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Recuerda, estos segundos mensajeros amplifican la señal que tiene como objetivo por regular X cosas, todo dependiendo de lo que la hormona iba a compartir con las células. Recuerda que las hormonas esteroides derivan del colesterol. Aquí justamente tenemos ambos ejemplos, tanto feedback positivo como negativo.
Recuerda que el feedback positivo lo que va a hacer es, como te dije, es aumentar la secreción. Va a permitir en este caso que la secreción se incremente o se genere o se libere en este caso. En cambio, el feedback negativo, como puedes ver hacia tu lado derecho, va a bloquear, va a evitar en este caso que la secreción siga en este caso incrementando la producción de las hormonas en este caso, ¿eh? Entonces, el feedback negativo impide, recuerda, la liberación de las hormonas hipotalámicas como también la liberación de las hormonas hipofisiarias, bloqueando y cortando al sistema. Pero también es posible en este caso, muchachos, que exista FIO positivo. Por ejemplo, hacia tu lado izquierdo dice, en la ovulación ocurre el FIO positivo, porque hay un incremento de estrógeno. Según el ejemplo, si se incrementa el estrógeno ya no trabaja la hipófisis. Pero ¿qué sucede en la ovulación? Sucede algo muy particular. Va a ser necesario que haya un incremento de estrógeno y a la par un pico de LH, para que ese pico de LH, recuerda, permita pues la ovulación, la liberación del ovótide hacia la trompa de falopio y favorezca así la fecundación. Ya, ok. Entonces, en este caso vamos eso a recordar, ¿eh? Feedback positivo, feedback negativo. Ya. En este caso, recuerda que, bueno, se puede usar un montón de ejemplos para entender cómo se va regulando el proceso. Acá igual hay otro, en este caso, otro ejemplo. Recuerda que el hipotálamo genera la hormona liberadora de tirotropinas. Esta hormona liberadora de tirotropinas hace que la adenohipófisis libere TSH y esta TSH estimule a la tiroides para que haga su función. Que obviamente en este caso va, va obviamente pues esa TSH va a hacer que la tiroides genere sus hormonas como la T3 y la T4. Pero ¿qué sucede ya cuando hay suficiente T3 o T4 en el fluido circulante? Va a generarse en este caso un mensaje de feedback negativo para pedirle a la hipófisis y al hipotálamo que dejen de estimularlo. Ahora, ¿qué sucedería en el caso, en este particular, donde por ejemplo, ¿no? Hay un incremento de glucosa en la sangre, hay un incremento de repente de necesidad de inmunidad en el cuerpo, o de repente, en este caso, la sangre está volviéndose muy, de repente, pues acuosa, ¿no? Entonces, de hecho, que estos eventos va a depender justamente de cómo se está regulando a los elementos, lo cual recuerda no solamente es en este caso todo FIA positivo, también puede haber FIA negativo o de los dos, ¿no? Dependiendo en este caso cuál es la secreción. Y recuerda, no todos dependen de la hipófisis. Por ejemplo, la paratiroides depende del nivel de calcio en la sangre. Por ejemplo, el glucagón y la insulina dependen del nivel de glucosa en la sangre, no en este caso no obviamente de otros mecanismos. Entonces, es muy importante que puedas en este caso recordar los eventos del feedback, en este caso positivo o negativo, acompañado en este caso, pues los casos que te he mencionado. ¿Cómo se llama en este caso la glándula que está dirigiendo, recuerda, el trabajo hormonal? Recuerda que esta glándula se llama hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central, es parte del diencéfalo. Pero recuerda, también es una glándula que interviene, recuerda, en el trabajo endocrino. Es más, es el amo y señor, es el gerente general, recuerda, del sistema endocrino. ¿Y a quién delega su trabajo o su función? A la hipófisis. ¿Y cómo es que el hipotálamo controla la hipófisis? A través de unas hormonas llamadas hormonas, este, am, obviamente, pues, ¿no? Hormonas liberadoras o inhibidoras. Entonces, el hipotálamo, recuerda, controla a la adenohipófisis generando hormonas liberadoras e inhibidoras. Recuerda, las hormonas liberadoras favorecen la secreción de las hormonas de la hipófisis. En cambio, las hormonas inhibidoras
bloquean, en este caso, recuerda, la secreción de las hormonas que está generando la llamada hipófisis. Como puedes apreciar en este gráfico, acá tenemos al llamado hipotálamo y mediante redes nerviosas y sanguíneas van a hacer que la hipófisis anterior secrete sus hormonas. ¿Y qué envía para ese el hipotálamo? Recuerda, hormonas liberadoras e inhibidoras. Pero también recuerda, en el hipotálamo se van a producir dos hormonas adicionales. Dos hormonas adicionales. Uno en el núcleo paraventricular y otro en el núcleo supraóptico. El núcleo paraventricular va a formar a la llamada oxitocina y el núcleo, en este caso supraóptico, va a formar a la vasopresina o antiurética. ¿Para qué, profesor? Para obviamente almacenarse en la neurohipófisis. Y recuerda, una vez que se requiera el uso de estas hormonas, perdón, lo que hará la neurohipófisis es secretarlas. Entonces, ahí tenemos a las dos regiones de la hipófisis. Una almacena y secreta sustancias, la neurohipófisis. La otra, en este caso, recuerda, produce y secreta hormonas. ¿Cómo se llama ese lugar? Adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Quién controla, recuerda, la adenohipófisis? El hipotálamo con sus hormonas liberadoras e inhibidoras. Recuerda que la hipófisis es llamada también la glándula pituitaria o glándula maestra. Recuerda, se encuentra por debajo del hipotálamo, ubicado en la silla turca del hueso esfenoides. Como ya te comenté, el hipotálamo va a generar hormonas liberadoras e inhibidoras para poder controlar a la adenohipófisis, que así la adenohipófisis pueda secretar las hormonas que ya está generando. En cambio, recuerda la parte posterior, la neurohipófisis no produce nada, solamente recuerda almacena, en este caso almacena hormonas, recuerda, provenientes del hipotálamo. ¿Qué hormonas? La oxitocina y la llamada vasopresina. Oxitocina, recuerda, y la vasopresina. Entonces, ¿quién produce estas dos hormonas? El hipotálamo. Pero quien la almacena, recuerda, es la llamada neurohipófisis. ¿Ok? Tener eso en cuenta, por favor. Y aquí justamente tenemos en este caso la data, en este caso de de las hormonas, perdón, que genera nuestra hipófisis. Recuerda que la parte que genera hormonas es la llamada adenohipófisis, porque recuerda, la parte posterior no produce hormonas, almacena hormonas. ¿Qué hormonas produce la adenohipófisis o hipófisis anterior? Genera en este caso la oxitocina. En este caso, no, perdón, genera la hormona de crecimiento, perdón. Recuerda que la hormona de crecimiento, pues, o la llamada somatotropina, es la hormona, pues, que va a inducir el crecimiento de los tejidos, los órganos, su regeneración, pero requiere, obviamente, ser regulado. ¿Y quién se encarga de regular esta acción de esta hormona? La somatomedina producida por el hígado. Entonces, la fitohormona ha favorecido en este caso, perdón, las hormonas favorecen regular funciones mediante pues sus acciones en las células blanco diana. Entonces, ¿cuál es la célula blanco diana de la hormona de crecimiento? Los huesos, los tejidos o la parte del organismo que quiere ser regenerado. Luego tenemos a la llamada prolactina, que recuerda es la hormona que estimula la formación de leche materna. Eso recuerda se llama lactopoiesis. Entonces, la lactopoiesis es estimulada por por la prolactina, la formación de leche materna. Recuerda que la LH y la FSH se les llama también gonadotropinas, porque van a actuar a nivel de las llamadas gónadas. Recuerda, ¿qué cosa hace la FSH a nivel de los testículos? Va a permitir la formación de los espermatozoides. Eso recuerda, tú lo llamas espermatogénesis. ¿Qué es lo que en este caso va a hacer la LH, en este caso en los testículos? Va a estimular, recuerda, la formación de la testosterona, la hormona, recuerda, de acción masculinizante. ¿Y qué hace la FSH y la LH en las gónadas llamadas, en este caso, ovarios? Recuerda que a nivel, en este caso, del ovario, la FSH va a permitir la formación o el desarrollo de los folículos ováricos con la ovótida adentro hasta la ovulación.
Eso lo vamos a aprender mejor cuando se haga la clase este, del aparato reproductor, en este caso, femenino. Recuerda que también permite la FSH la formación de qué? Del estrógeno. Las células foliculares, recuerda, van a permitir la formación del llamado estrógeno. Y eso es cierto, pues ustedes saben por teoría que el ovario genera dos hormonas importantes, el estrógeno y la progesterona. Y la pregunta es, ¿quién estimula la formación de esa progesterona, de ese estrógeno en el ovario? La FSH. De la misma manera, recuerda, la LH favorece la ovulación en las mujeres, la liberación de esa ovótide que ha logrado su maduración, pero también a la par permite la formación del cuerpo lúteo. Y recuerda, el cuerpo lúteo, ¿qué cosa permite? La generación de la progesterona. Ah, profe, con razón, otra vez, sí aprendí alguna vez que el ovario forma estrógenos y progesterona. Pero recuerdas, estas hormonas se generan por estimulación de las gonadotropinas. Recuerda que la ACTH permite en este caso el desarrollo de la corteza suprarrenal, formando una hormona muy importante, el llamado cortisol, que recuerda es una hormona de carácter antiinflamatorio y también bueno, en este caso entonces tendríamos ahí a la llamada ACTH. Luego, en este caso tenemos a otra hormona, la llamada TSH. Recuerda que la TSH es la hormona que estimula a la glándula tiroides. ¿Y para qué, profesor? Para poder en este caso, recuerda, formar pues a las hormonas tiroideas. ¿Y cuáles son esas hormonas tiroideas? Recuerda, la T3 y la T4. Aunque también tienes que recordar que la tiroides no solamente requiere de la TSH, también requiere de átomos de yodo que tú consumes en la dieta. En esta lista falta una hormona que es la llamada melanotropa, la hormona que estimula la mielinización de los tejidos en este caso. ¿Ok? Perdón, la pigmentación de la piel, o en este caso de la melanina. Entonces recuerda, la melanotropa permite la formación de la melanina, esta proteína que pigmenta la piel, la iris, por ejemplo. Y recuerda pues que la parte posterior de la hipófisis, la neurohipófisis, recuerda, va a producir bueno, almacena y secreta, recuerda, dos hormonas importantes. ¿Qué hormonas? La oxitocina, que es la hormona del parto, recuerda, y también favorece la lactancia materna. Y la vasopresina o ADH, que recuerda permite la reabsorción de agua en los riñones, evitando así la excesiva diuresis. ¿Ok? Evitando así la excesiva diuresis. Pero también recuerda que en tu cerebro no solamente se encuentra el hipotálamo y la hipófisis. Recuerda que a nivel del cerebro también se encuentra una glándula llamada glándula pineal o epífisis. Pineal o epífisis. ¿Y qué es lo que hace en este caso? ¿Qué es lo que eh, tengo en este caso como relevancia recordar? Pues todas las hormonas y cuáles son sus funciones. De repente se podría en este caso, de alguna manera, pues ir reconociendo, ¿no?, el nombre de la hormona, su origen, su acción, y así ir manejando pues buena información en biología. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, hasta ahí entonces tenemos a las glándulas ubicadas en el cerebro hipotálamo, forma hormonas liberadoras e inhibidoras, además de oxitocina y vasopresina. En este caso, bueno, en este caso entonces sí tenemos las hormonas que produce y secreta la adenohipófisis. Recuerda que en esta lista se obvió poner a la melanotropa. Ten cuidado, una cosa es la melanotropa, otra cosa es la melanina y otra cosa es la melatonina. Recuerda, la melanotropa es la hormona que estimula la formación de melanina. En cambio, la melanotropa es en este caso va a permitir, pues, obviamente, la formación de la melatonina. ¿Y para qué sirve la melatonina? Recuerda, en este caso, en los humanos, pues regula el sueño, regula el reloj circadiano. Esas son, recuerda, las glándulas a niveles de cerebro. En el caso de las glándulas periféricas tenemos a la tiroides. Y recuerda que la glándula tiroides va a tener en este caso dos regiones importantes. La región donde se encuentran los folículos tiroideos y la parte que está rodeándolo, la llamada región parafolicular.
Recuerda que las células tiroideas o los folículos tiroideos van a ser estimulados por la TSH. ¿Y qué van a hacer estas células? Pues van a formar, recuerda, las hormonas llamadas T3 y T4. Obviamente es importante tener en cuenta que el exceso de estas hormonas puede causar problemas, por eso el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, recuerda, son situaciones no correctas en este caso para mantener la homeostasis. Pero alrededor de estas células foliculares encontramos las células parafoliculares o la región, recuerda, parafolicular. ¿Y qué es lo que hace en este caso la calcitonina? Es la hormona, recuerda que va en este caso a producir pues, la llamada calcitonina. ¿Y qué es lo que hace la llamada calcitonina? Recuerda, es la hormona que reduce el calcio en la sangre permitiendo su llegada a los huesos. Entonces vuelvo a repetir, la calcitonina, ¿quién lo produce? La tiroides. ¿Y qué es lo que hace en este caso la calcitonina? Recuerda, permite la llegada del calcio a los huesos. Y como esta calcitonina está reduciendo calcio en los huesos, ¿cómo se va a llamar? En este caso, mencionar, pues no, que esa calcitonina va a competir con otra hormona producida en la glándula paratiroides. Recuerda el llamado centro, en este caso, bueno, van a regular el nivel de calcio siempre y cuando esté escaso. Entonces, las células foliculares de la tiroides forman T3 y T4 por acción de TSH y yodo. Las células parafoliculares, recuerda, van a formar la calcitonina, la hormona, perdón, que permite la llegada, recuerda, del calcio a los huesos, reduciendo en la sangre el calcio. Eso, recuerda, se llama hipocalcemia. Pero ¿qué hormona se opone a la calcitonina? La paratormona. Ah, profe, con razón dijiste que la paratiroides no tiene control de la hipófisis, ¿no? Pues porque el trabajo de la paratiroides depende del nivel de calcio en sangre. Si hay una bajada de calcio en la sangre, hay que incrementarla. Y es ahí donde participa en este caso la paratormona. ¿De qué manera la paratormona va en este caso a aumentar el calcio en la sangre, generando la resorción ósea del hueso? Estimula el osteoclasto para que el osteoclasto se coma el hueso. Y cuando el osteoclasto se come el hueso, ¿qué se libera del hueso a la sangre? Calcio. Y así el hueso pierde calcio. Aunque obviamente eso es un proceso fisiológico, porque luego vendrán otras células y van a regenerar al tejido óseo. También la paratormona, ¿de qué manera aumenta el calcio en la sangre? Aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos contorneados, en este caso distales. También estimula, recuerda, la absorción, en este caso, de este producto, obviamente llamado calcio, en el intestino delgado, para que el calcio no se pierda en este caso. O sea, el objetivo de la PTH es buscar variadas formas, variadas estructuras en este caso, para poder regular pues, el nivel de calcio en la sangre. Como la paratormona está incrementando el calcio en la sangre, ¿cómo se va a llamar en este caso a la paratormona? Es una hormona hipercalcemiante. Entonces, mientras en este caso que la calcitonina es hipocalcemiante, la paratiroides es una glándula de carácter hipercalcemiante. Luego tenemos al páncreas. Recuerda que la parte del páncreas que tiene función hormonal es el páncreas exocrino, que es una pequeñísima porción, donde recuerda se encuentran las células, perdón, los islotes de Langerhans, la cual recuerda se encuentra formado por, en este caso, por células llamadas alfa, beta, delta, etc. Recuerda que las células beta son las más abundantes de esos islotes de Langerhans y que van a producir en este caso la llamada insulina. Y recuerda que la insulina es la única hormona hipoglicemiante, es la única que va a bajar la glucosa en la sangre, porque hay un montón de hormonas que son hiperglicemiantes. Es que quizás sea normal porque obviamente es parte del metabolismo. Pero recuerda que estas células y estas organelas van a ser en este caso necesarias que las recuerdes, necesarias que las manejes. Porque de esa manera, imagínate, nuestra actividad de cómo regula, pues no va a ser fácil de entender.
¿Y cómo hace este proceso estas hormonas? Cuando baja el calcio cuando baja la glucosa en la sangre, ¿qué es lo que hace en este caso el descenso de glucosa en sangre? Activa al páncreas, avisa al páncreas y le dice hay nivel bajo de glucosa en sangre, debido seguramente a al ayuno prolongado. Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas con con esta señal? Libera el llamado glucagón. ¿Y qué es lo que hace el llamado glucagón? Incrementa activa la degradación de glucógeno en el páncreas. ¿Para qué, profesor? Para que se libere, en este caso, a la sangre, pues. Y de esa manera se incremente el nivel de glucosa en sangre que estaba bastante baja. Una vez que ya el nivel de glucosa está estable en la sangre, viene una hormona llamada somatostatina. Esta hormona también recuerda producida ¿dónde? En el páncreas. ¿Y qué le dice la llamada somatostatina al páncreas? Páncreas, ya no formes más glucagón porque ya la glucosa está en su valor normal. Entonces, ¿qué hace la somatostatina? Regula la secreción de insulina y glucagón en el páncreas. Vamos con otra situación. ¿Qué sucede cuando aumenta excesivamente el nivel de glucosa en la sangre? Esa señal, recuerda, es enviada al páncreas. ¿Cuál es la señal? Hay demasiado, en este caso, hay demasiada cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, las células beta del páncreas van a producir insulina. ¿Y qué es lo que hace la llamada insulina? Coge, recuerda, a la glucosa que está en la sangre y lo lleva a las células para su metabolismo celular. O dos, lo lleva en este caso al hígado o al músculo. ¿Para qué? Para almacenarse como glucógeno. Entonces la glucosa que la insulina en este caso lo ha asimilado para poder reducirlo en la sangre, bien lo deja en la célula o bien recuerda lo lleva al hígado o al músculo para almacenarse. Y cuando ya bajó en este caso la glucosa en la sangre, otra vez la somatostatina va a mandarle un mensaje, en este caso a la hipófisis, o perdón, al páncreas. Deja de producir más insulina porque ya se ha producido la cantidad adecuada y ya bajó la glucosa en la sangre. Entonces, la somatostatina, otra vez, es una hormona, recuerda, que va a regular la secreción en este caso, de insulina y glucagón. Entonces, de esa manera se va manteniendo estable pues, la secreción de ambas hormonas. Y algo importante, las hormonas no suelen estar cada rato libres en la sangre. Su secreción depende mucho de lo que está pasando en el entorno. Si en este caso hay exceso de glucosa en sangre, hay falta de calcio en la sangre, el individuo quiere crecer, ser más fértil, tener mayor desarrollo sexual, la hormona tiroidea, cada hormona tiene lo suyo y también tiene su parámetro de control. Luego tenemos en este caso, esta vez la somatostatina. Tenemos luego a las llamadas glándulas suprarrenales. Recuerda que las glándulas suprarrenales o adrenales son glándulas que se ubican encima en este caso, de los riñones. Recuerda, estas glándulas suprarrenales van a tener dos regiones. Recuerda, una región se llama en este caso corteza. Y recuerda que la corteza va a ser estimulada por la ACTH. Y recuerda, en este caso, recuerda que la ACTH permite que la corteza de la glándula suprarrenal genere el llamado cortisol. Entonces, la ACTH, recuerda, permite la formación del cortisol en la corteza suprarrenal. ¿Y qué es el cortisol? Es un glucocorticoide, una hormona que evita, en este caso, la excesiva inflamación. Y también, recuerda, regula el nivel de estrés y de paso también incrementa la glucosa en la sangre. El exceso de cortisol en la sangre puede generar, recuerda, el síndrome de Cushing, un síndrome bastante, en este caso, agresivo a los huesos, al corazón, a los pulmones y también muy notorio a nivel, en este caso, de la piel. Otra hormona que produce la corteza suprarrenal son los llamados mineralcorticoides, como la aldosterona, que recuerda es la hormona
que permite la reabsorción, recuerda, de sodio y la excreción, recuerda, de potasio durante la formación de la orina. Recuerda que la aldosterona está encargada de regular la presión arterial en este caso. También tenemos a los llamados, recuerda, andrógenos, que recuerda son de acción principalmente en este caso antes de su, em, obviamente antes de la conversión en testosterona, pues lo primero que están son los andrógenos en este caso. Así que son las tres hormonas, recuerda, producidas a nivel de la corteza suprarrenal. Pero por debajo de la corteza que encontramos, las médulas suprarrenal. Recuerda que esta médula suprarrenal va a producir dos hormonas derivadas de aminoácidos, llamadas, recuerda, las catecolaminas. ¿Y cuáles son estas catecolaminas que se va a generar, recuerda, en esta estructura? Recuerda, se llama adrenalina y noradrenalina. O también le puedes llamar epinefrina o norepinefrina. Recuerda que estas hormonas tienen acción simpática, generan pues la capacidad de lucha y huida, pero también son las hormonas del estrés. Son hormonas, recuerda, que van a librarse en situaciones de estrés. Es por eso que cuando hay demasiado estrés puede generarse diabetes por estrés, porque el exceso de hormonas, en este caso, mm, de hormonas obviamente de este tipo, pues podría provocar que la glucosa cada rato esté incrementándose. Y eso puede causar una, digamos, ¿no? Una situación de quizás de diabetes mellitus por estrés. Entonces, es importante que se maneje esta situación para evitar un exceso de adrenalina hacia nuestra sangre. Y recuerda que los ovarios son las gónadas femeninas. Y hemos hablado hace un momento que se encuentran estimuladas ¿por quién? Por la FSH y la LH. ¿Qué cosa estimulaba, recuerda, la FSH en los ovarios? La maduración de los folículos ováricos, como también recuerda la, la generación de estrógenos. ¿Qué cosa permite la LH, recuerda, en este caso en los ovarios? Recuerda, permite la ovulación, la liberación de la ovotides, la llamada ovulación, como el ovoide es liberada, el ovocito secundario es liberado desde el folículo de Graf hacia la trompa. ¿Y en qué se convierte después este folículo maduro? En el cuerpo lúteo. Entonces, recuerda que por acción de la LH se da la ovulación y también recuerdas en este caso, estos cuerpos lúteos me van a formar la llamada progesterona. Así que recuerda, la progesterona y los estrógenos son las hormonas características producidas en los ovarios. Y recuerda que a nivel de de los testículos, recuerda, van a haber dos regiones muy importantes, donde la FSH y la LH van a actuar. Recuerda que la FSH en los testículos permite, pues, obviamente, la formación de espermatozoides. ¿Y qué permite en este caso la LH en los testículos? Lo de hace rato, permite la formación o liberación de, en este caso, bueno, entonces recordemos que la FSH favorece la espermatogénesis en los testículos y recuerda que la LH permite la formación de la testosterona. ¿Ve? La formación de la testosterona. No lo olvides, por favor. A ver, con esto, por favor, ayúdame rapidito a poder en este caso resolver las preguntas que tenemos aquí sobre las, ya, sobre en este caso ¿dónde estaría? Aquí, las 5. Dice, en un paciente se detecta hiposecreción por parte del hipotálamo y además de generación de la neurohipófisis. Allá entonces me están hablando de las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis. Sabiendo que la hormona comprometida actúa a nivel de tubos renales. Ah, me están hablando ¿de quién? De la vasopresina o ADH. ¿Qué alteración fisiológica se observaría? Si la ADH no actúa, la persona va a tener excesiva cantidad de orina, lo que se llama diabetes insípida. Y eso puede causar, recuerda, una deshidratación en la persona quien sufre de diabetes insípida. ¿Ok?
Así que aquí la clave sería la CB. Aumenta, no, perdón, la B. Genera poliuria y deshidratación, porque hay demasiada excesiva cantidad de evacuación de líquido en la orina. Un paciente presenta exoftalmia, que son ojos saltantes, irritabilidad y además muestra niveles alterados de tiroxina. O sea, hay alto nivel de tiroxina. Y si hay alto nivel de tiroxina, ¿qué vamos a decir? Ah, pues obviamente hay hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál es una de las razones o de las situaciones que están en esta lista que se asocian al hipertiroidismo? El aumento, recuerda, del consumo del oxígeno. Sigamos. Un investigador analiza la acción de la secreción de los islotes de Langerhans, por lo que uno de los resultados unas condiciones experimentales bloquea a las células alfa y delta. ¿Qué cosa hacía la célula alfa? Recuerda, produce glucagón. ¿Y qué hace las células delta? Forman somatostatina. ¿Qué hace el glucagón? Glucogenólisis. Recuerda que el llamado glucagón permite que aumente la glucosa en la sangre. ¿Pero quién es la encargada de regular la secreción de ella? Pues la somatostatina producida en las células delta. Y si no hay células delta, tampoco se va a regular la secreción de la insulina. Entonces habría que buscar aquí cuál es la clave mucho más adecuada. Muy bien, excelente. Muy bien, mi estimado Matías. Porque si no está trabajando el glucagón, ¿qué hormona está trabajando? La insulina. ¿Y qué cosa hacía la insulina? Te dije hace rato, lleva las glucosas a las células para que sean usadas en la respiración celular. Y recuerda que la glucólisis es una etapa de la respiración celular. Y recuerda, las glucosas que no se usan, recuerda, se guardan en el hígado y en el músculo bajo la forma de glucógeno. Entonces, no olvidemos que ante el daño de estas células, solamente trabajaría ¿quién? La célula beta, formando la llamada insulina. Un examen, dice clínico, un paciente presenta niveles elevados de estrés. Ah, de estrés. Debido a la pérdida de un familiar cercano, sumado a esto se observa que el paciente no se abriga bien y padece frío constantemente. ¿Cuál es, dice, la consecuencia fisiológica principal de la hormona que libera en estas condiciones? Como se refiere a la adrenalina, recuerda que la adrenalina no disminuye la presión arterial, la aumenta más bien. Recuerda, más bien lo que hace es liberación de glucosa en la sangre, genera hiperglicemia. Entonces, obviamente, la clave está B, la C. Dice, un estudiante analiza la importancia de la paratiroides, por lo que decide retirar estos cuerpos glandulares en un roedor y observa qué ocurre. ¿Qué efecto tiene este para poder, o sea, qué efecto dice? No se observaría, pero no se observaría en el metabolismo del calcio en el ratón. No se observaría. Si estamos retirando la paratiroides, en este caso no se observaría, por ejemplo, la resorción ósea. Lo que aquí sí se observaría en este caso la disminución de la absorción diaria de calcio porque no hay paratiroides, pero lo que no se observaría sería el aumento de la absorción de calcio en los huesos. Entonces ahí de repente llegaría en este caso una información, en este caso obviamente pues que indica, como ya no hay paratiroides, no va a haber obviamente PTH y por ende no va a haber resorción ósea. Y eso va a implicar pues que de repente el nivel de calcio en la sangre igual va a seguir bastante bajo. Y ya está. Lo demás ya es otro tipo de sesión. Vamos con la siguiente parte. Algunos ya se han retirado, cansados, ¿no? Sí, pesado. Imagínate, me he estado todo el día casi dictando, pesado. De hecho, que el cuerpo se siente un poco hoy agotadito. A ver, vamos con el tema de inmunidad. Mm, ya, a ver, vamos a ver. Cuando hablamos, chicos, nosotros de inmunidad, recuerda que la inmunidad es la capacidad, pues, de defenderse ante microorganismos.
o células cancerígenas o células anómalas. Y para eso, recuerda, se va a usar pues al llamado sistema inmunitario o sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que el llamado sistema inmunitario o inmunológico es el que, recuerda, va a favorecer la inmunidad en el cuerpo. Y recuerda que este sistema inmunitario va a estar formado, recuerda, por órganos, como por ejemplo el timo, el vaso, las médula ósea roja, en este caso los nódulos como las amígdalas, etcétera. Pero también recuerda, va a estar formado por células, donde algunas presentan memoria como los linfocitos y algunos, recuerda, carecen de memoria, como el caso, por ejemplo, de los macrófagos, los eosinófilos, los monocitos, los basófilos. Ellos, recuerda, carecen de memoria. Son glóbulos blancos, recuerda, inespecíficos. Pero obviamente los linfocitos sí presentan memoria. Aunque también en este evento es importante la participación de moléculas solubles, que son proteínas en este caso. Y recuerda que, por ejemplo, ahí tenemos a los anticuerpos, a las linfoquinas, las proteínas del complemento. Bueno, vamos a llamarle mejor citocinas, ya porque linfoquina solamente se hablaría de linfocitos, puede ser mejor citoquinas. Con un tipo de citoquina puede ser, por ejemplo, en este caso, em, cuando, por ejemplo, un glóbulo blanco avisa a otros o a otros tejidos para poder defenderse. Pues a ello en este caso hablamos de las proteínas solubles en en este caso, pues en el torrente sanguíneo, dirigiendo información muy específica, o también de repente no tan específica como el llamado sistema del complemento o los interferones. Recuerda que existe una llamada inmunidad innata. Recuerda que la inmunidad innata es aquella inmunidad a corto plazo, donde, por ejemplo, la respuesta va a darse de manera rápida, pero ya sabes que la inmunidad es a corto plazo. Por ejemplo, aquí tenemos barreras anatómicas. La piel, por ejemplo, las mucosas, el jugo gástrico. Por ejemplo, en este caso, la microbiota bacteriana, las mucosas. Pues a ellas, recuerda, se les va a denominar, en este caso, barreras primarias anatómicas naturales. Recuerda en este caso que también hay una barrera celular, a la cual, en este caso, lo, En ese caso, por ejemplo, pues tendríamos ahí, por ejemplo, aquí en el caso de la saliva tenemos a la lisocima. Recuerda que la llamada lisocima es una proteína bactericida, una enzima bactericida, que también está presente en las lágrimas, en el sudor. Recuerda que el pH, el jugo gástrico, es una barrera importantísima para evitar, recuerda, el avance de microorganismos, en este caso, al interior, recuerda, de nuestro cuerpo. Recuerda que la microbiota también aumenta la inmunidad. También tenemos en este caso, recuerda, la barrera celular. Glóbulos blancos en este caso que nos van a defender. Recuerda que hay glóbulos blancos sin memoria, como te comenté, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Qué es lo que hacen en este caso los neutrófilos? Recuerda, generan una acción llamada fagocitosis. Recuerda, son los glóbulos blancos más abundantes. Son la llamada primera línea de defensa. Después, recuerda, tendríamos a la segunda línea de defensa, los llamados monocitos. Y en este caso, en cambio, recuerda que los linfocitos no entran en este grupo porque ellos, recuerda, son con memoria. Aunque hay un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito. Pero este linfocito que va, en este caso, a no tener memoria, recuerda, son los llamados linfocitos NK, o llamado también, recuerda, natural killer en este caso. ¿Ok? Entonces, las NK son linfocitos, pero que por alguna razón no alcanzan maduración. Y son, sí, asesinos naturales, como el caso de los T8. La diferencia entre el linfocito T8 y las NK es que las T8 presentan memoria, discriminan lo propio del extraño. En cambio, en este caso, el NK carece de memoria, igual arrasa con todas las células, sean sanas o sean, en este caso, correctas.
¿Ok? Tener en cuenta eso. Y también tenemos a las llamadas proteínas de complemento, que recuerda son proteínas que van a marcar, van a opsonizar al patógeno. ¿Qué es opsonizar? Envolverlo y marcarlo para que los glóbulos blancos reconozcan esa señal y puedan pues fagocitar a los microorganismos. Ahí tenemos a la CNK, ya te comenté, reconocen a las células infectadas por virus o células tumorales o cancerígenas o anómalas, y lo que hace en este caso es inducir su destrucción. Ese evento, recuerda, se da pues gracias a que esta célula presenta unos glóbulos blancos llevando a cabo esa función. Ellas son las NK, quienes liberan perforinas, recuerda, hacia el órgano blanco o diana. Luego tenemos a los llamados interferones. Recuerda que los interferones, en este caso, son un tipo de proteínas mensajeras que son liberadas ¿por quién? Por las células infectadas por virus. ¿Y qué es lo que le dice la célula infectada por virus en ese mensaje interferón a las células sanas? Querida célula sana, quizás en un futuro va a ser infectado por este virus al cual yo ya he sido infectado y en mí se están replicando. Si el virus ingresara, le dice a tu interior, vas a bloquear a las enzimas como el ARN polimerasa para que ya no se fabriquen proteínas virales. Y si hay proteínas virales, no habría un virus, en este caso, adecuadamente formado. Bueno, previamente cuando esta información obviamente lo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el glóbulo blanco sano o la célula sana va a evitar que el virus se multiplique en su interior. Pero ¿cómo se enteró de esto? Mediante los interferones. Así que el interferón es una proteína mensajera que no destruye microorganismos, sino lo que hace es avisar al cuerpo de, en este caso, de que ha sido infectado, avisar a las células para que éstas aprendan a defenderse, más que nada evitando la replicación. Pero también recuerda en este caso, van a ver otro mensaje que esta célula infectada por virus manda a los llamados NK. ¿Cuál es el mensaje? NK, soy una célula infectada por un virus, sé que tengo que morir, pero en este caso apresúrate, porque los virus siguen multiplicándose de forma muy abundante en mi interior. Entonces es importante tener en cuenta, mis estimados, que los interferones en ningún momento están destruyendo los virus, sino que son metabólicamente, en este caso, bueno, en el caso de los virus, recuerda, pues mientras la célula se mantenga viva, irán multiplicándose. Entonces ahí tenemos digamos, pues en este caso, la información de lo que son los llamados interferones. Y acá está justo lo que les hablaba hace un momento. Recuerda la llamada proteína del complemento. ¿Cómo la proteína de complemento nos defiende? Primero, opsonizando e indicando cuál es este patógeno que tiene en este caso que ser digerido. Entonces, las proteínas del complemento favorecen en este caso un mejor eh, reconocimiento, por decir así, de los glóbulos blancos contra un patógeno. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta estos datos, ¿no? Entonces, siempre estar revisando, por ejemplo, qué hacen los interferones, qué hacen en este caso el sistema del complemento, es bueno que lo recuerdes. Pero así como hay una inmunidad en este caso, hay una inmunidad innata, también hay una inmunidad en este caso adquirida. Pero antes de ello, recuerda que cuando hay inflamación, los glóbulos blancos se desplazan hacia el lugar del daño. ¿Para qué? Para generar primero calor. ¿Y qué va a generar en este caso ese calor? Va a generar, recuerda que las bacterias dejen de reproducirse. Y al dejarse de reproducir, va a bajar pues la población bacteriana. ¿Y qué hacen mientras tanto los glóbulos blancos? Los van a, en este caso, a destruir, a fagocitar. Entonces, recuerda, cuando se genera una infección, primero se libera una señal llamada quimiotaxia. Esta señal avisa a los glóbulos blancos que deben pasar de la sangre al tejido. Eso recuerda, se llama ese paso, ay, se fue el nombre. Sería efectos del cansancio mental. Ese fue el nombre, no, no puede ser. El de la diapedesis. Así que el paso, recuerda, de los glóbulos blancos desde la sangre al tejido es la diapedesis. Luego este glóbulo blanco va a formar pseudópodos para poderse desplazar hacia el lugar del daño. Entonces, los
Cuando hay inflamación, entonces ese lugar se vuelve rojizo, duele y también en este caso se forma líquido. Y ese líquido, recuerda, va a ser en este caso favorecido por los glóbulos blancos en el momento del ataque, llamado, recuerda, en este caso, inflamación. Para ensayar y entrar a la última parte, chicos, de la sesión, aquí tenemos en este caso la llamada inmunidad adaptativa. Mientras que la inmunidad en este caso innata implica barreras físicas, anatómicas, células sin memoria, proteínas que van a mediar estas respuestas, como las del complemento, las perforinas, los interferones. Aquí recuerda hay un sistema de memoria muy claro. ¿Y quién es el primero en reconocer antígenos? ¿Quién es el primero en reconocer lo propio del extraño? En este caso, los llamados linfocitos T. Ellos son los primeros en madurar. ¿Y cómo maduran? Al ser sensibilizados, recuerda, este, por los antígenos de los patógenos. ¿Y cómo es que ese antígeno ha llegado a mi cuerpo? De repente estás enfermo, de repente has sido vacunado, y recuerda, mediante ese mecanismo se va, en este caso, eh, a entrar en contacto pues con los antígenos por parte del linfocito T. Así que entonces el linfocito T necesita entrar en contacto con antígenos para poder madurar. ¿Dónde madura? Recuerda, estas células, recuerda, maduran en el timo. Recuerda que si este glóbulo blanco está destinado a ser la base de datos, el software, en este caso del, obviamente de la inmunidad. Recuerda, pues, este tipo de glóbulos blancos va a llamarse T4 o T-helper o T-ayudante. Pero si este glóbulo blanco va a ser asesino, va a destruir células tumorales, cancerígenas, pero obviamente bajo un sistema de memoria, se llama T8 o citotóxico. Y luego, y recuerda que estos glóbulos blancos pues generan inmunidad, en este caso celular, porque reconocen los antígenos de las células para su destrucción. En cambio, el linfocito B genera inmunidad humoral. Van a haber soluciones en el cuerpo como la sangre, sudor, lágrimas, etcétera, y ahí pueden haber anticuerpos generándose. Debido, recuerda que los linfocitos B pues hacen esa acción, de ahí su nombre, inmunidad humoral. Y recuerda que van a haber dos tipos de linfocitos B también. Vamos a ver eso. Recuerda que el linfocito T, como te dije, va a necesitar entrar en contacto con, en este caso, con un antígeno para poder diferenciarse y transformarse en un T8 o un T4. El linfocito B, recuerda, una vez que el patógeno entra en contacto o el antígeno con el linfocito T, básicamente el T4, va a activar al linfocito B para que el linfocito B se convierta en plasmocito y genere anticuerpos, o para que se convierta en un linfocito B de memoria. Recuerda recuerda en este caso que al transformarse en un linfocito B de memoria, ya no va a necesitar de que el antígeno lo esté activando, o sea, un T4, perdón. Entonces, se evita todos estos pasos. Así que es importante que nuestro cuerpo haya linfocitos B de memoria para poder, en este caso, mejorar la defensa del organismo, por ejemplo, en el caso de, no sé, pues, de repente, am, te has enfermado de repente de una X infección, pues, ¿no? Algún patógeno. Y has sobrevivido. Así que a la siguiente es cuando el patógeno vuelve a atacarte, no va a haber necesidad de que el T4 estimule el linfocito B, sino que estos linfocitos B de memoria reconocerán al patógeno y empezará su degradación en este caso. Em, entonces eso tener en cuenta en relación a las células plasmáticas. Ellas son realmente las que van a formar los anticuerpos. Recuerda, si no hay antígenos, no hay anticuerpos. Recuerda que los antígenos o inmunoglobulinas son proteínas terciarias muy estables en forma de Y van a haber de varios tipos, la M, la G, la A, la D y la E. Por ejemplo, la inmunoglobulina tipo E activa a los eosinófilos para combatir a patógenos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tendríamos a la IgG. Recuerda que la IgG es lo que la mamá traspasa a su niño durante el embarazo o la lactancia. Entonces, por ejemplo, el texto diría, ¿no?
se ha encontrado anticuerpos del niño, perdón, de la madre en el hijo durante el proceso de lactancia. ¿Por qué se da este en este caso? Porque estos anticuerpos pueden atravesar. ¿Y qué tipo de anticuerpos serían? Las inmunoglobulinas o las IgG, las tipo G en este caso. Por último, tenemos en este caso, recuerda esto de aquí, que es bueno que lo sepas, que es lo que, por ejemplo, la separata de la CEPREC te pregunta bastante. Recuerda que la IMET activa es aquella donde el individuo va a producir sus propios anticuerpos. Eso es activa. Cada uno de nosotros generamos nuestros propios anticuerpos, ya sea de forma natural o ya sea de forma artificial. Natural porque sobrevives a una infección y has podido sanarte y ahora estás inmune a ello, por ejemplo, como la varicela. Pero a veces la persona sana requiere vacunas. Digo sana, hago énfasis porque las vacunas solo se prueban a personas sanas. Estos antígenos que están en las vacunas, porque esa es una vacuna, un preparado antigénico, será llevado por los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, al linfocito, en este caso T inmaduro, para que él desencadene un sistema de memoria y luego se formen anticuerpos. Entonces, la formación de anticuerpos con ayuda de las vacunas se llama activa artificial. Pero sin necesidad de vacunas, uno sobrevive a la infección para condiciones obviamente de supervivencia, sería en este caso activa natural. Pero, pero también así como hay una activa y una pasiva. ¿Qué es la pasiva? Que el paciente recibe ya los anticuerpos elaborados. Y eso es bueno también, porque obviamente aporta inmunidad, pero la inmunidad es temporal. Tenemos la inmunidad pasiva natural y pasiva artificial. Recuerda, como puedes ver, la pasiva natural es cuando mamá en este caso le entrega anticuerpos al hijo, ya sabes, las IgG. Y de esa manera el niño está protegido, pero no a largo plazo, obviamente. Por eso es bueno vacunar al niño cuando nace, o bajo obviamente su cronograma de vacunación. Y luego tenemos la inmunidad artificial pasiva. Una inmunidad, recuerda, donde el individuo que es paciente y esté en peligro de su muerte o algún daño mayor, va a recibir una sueroterapia. ¿Y qué es la sueroterapia? Obviamente son preparados ricos en anticuerpos que van a ayudar a sobrevivir al paciente. Por ejemplo, si el paciente ha sido mordido por un perro y nunca se ha vacunado, ¿qué hay que colocarle? No una vacuna, lo matamos, peor. Sería en este caso un suero antirrábico, un suero con anticuerpos específicos que destruyen al virus, en este caso de la rabia. Por ejemplo, la persona es mordida por una serpiente. Queremos saber la vida. Pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Es añadirle una sueroterapia con antiofídicos o moléculas que van a detener el avance en este caso, bueno, del detalle, obviamente, pues, ¿no? ¿A qué se refiere artificial pasivo? Otro, por ejemplo, de repente has hecho un corte con algo, puso corta antioxidado y puede darle el tétano. Y nunca se vacunó. Entonces, para evitar complicaciones que se le da, en este caso, en este caso al paciente se le da pues un suero antitetánico con anticuerpos específicos que destruyen a la bacteria, en este caso del, del tétano, por ejemplo. Entonces, no olvidemos que la pasiva natural, mamá te da los anticuerpos. Pasiva artificial, el paciente recibe anticuerpos elaborados en el hospital para así evitar su muerte. Y mordura de serpientes, picadura de arañas, rabia, en este caso, que mencioné hace un momento, em, ese fue la rabia, ¿no? Dije rabia, me parece. En cambio, la inmunidad activa artificial es cuando yo recibo vacunas estando sano y mi cuerpo se prepara para futuros ataques. Y recuerda que la activa, en este caso la activa natural, es cuando mi cuerpo genera sus propios anticuerpos al sobrevivir a una infección. Ahora vamos en este caso a combinar las últimas preguntas. Por favor, ayúdame hasta el último. Hay que ser ahí valientes hasta el final, por favor. A ver. Y con eso acabaríamos. A ver. Ya todo ve lo que hemos hablado, ¿ve? Activa, pasiva. Ahora sí que hemos hablado. Bueno, ya a ver. Vamos por aquí con las preguntas. Si nos dan el tiempo. En un análisis inmunológico, un paciente presenta déficit de los T. El conteo indica que hay un nivel muy bajo de T cooperadores. O sea, ¿quiénes son ellos? Los T4, los T helper.
mientras que los citotóxicos tienen niveles normales. ¿Qué proceso del sistema inmune se verá más afectado? Obviamente, pues la A, la activación del linfocito B. Gracias a Gianfranco, porque el linfocito B va a ser activado por los T4 para generar, transformarse en plasmocitos o células B de memoria. Se observa que un paciente vacunado contra hepatitis B desarrolla anticuerpos específicos tras recibir todas sus dosis. Luego de 2 años, al tener contacto con enfermos de hepatitis B, esta persona no desarrolla ningún tipo de afección. Otra es, en este caso, ahí está, en este, claro, aquí será la D, ¿no? Inmunidad activa artificial, porque está recibiendo vacunas. Si se observa que un recién nacido no tiene complicaciones contra algunas enfermedades, ya que su madre les enfrentó durante su juventud y eso debe haberlos pasado a su niño. Muy bien, sería en este caso pasiva natural. Muy bien, mis estimados, en este caso. A ver, ya. En un centro médico se aplica un suero antiofídico, o sea, para combatir el veneno de la serpiente. El paciente se recupera exitosamente en ese momento, pero a los meses vuelve a ser mordido y se tiene que aplicar una nueva dosis del suero. Vamos, chicos, ¿cómo se llamaría ese proceso? Ya, entonces ahí sería en este caso la llamada pasiva artificial. Excelente. En una infección viral aguda, las células infectadas secretan ciertas proteínas. Mira, lo justo lo que hablábamos hace rato. Dice que estas células infectadas por virus van a liberar ciertas proteínas. ¿Cómo son esas proteínas? Recuerda, se llaman interferones, que se agregan a los ácidos nucleicos virales. ¿Qué función cumple la defensa inmune? Hemos indicado que los interferones evitan, recuerda, la replicación, la multiplicación del virus, bloqueando la enzima ARN polimerasa, o en este caso, o obviamente, pues van a inducir su destrucción. O sea, acá sería la BB. Van a bloquear la replicación viral, van a evitar que los virus se multipliquen. Pero también podrían, recuerda, inducir su degradación, ¿no? Mediante en este caso, ¿cómo se llama esto? Mediante la secreción, pues, de esta proteína desde la célula enferma hacia la célula sana. Falta dos. Durante una infección bacteriana, los macrófagos liberan cierta proteína que aumenta el calor metabólico. Te comenté hace rato que cuando hay inflamación va a haber fiebre, va a haber dolor, va a haber en este caso, inclusive hasta pus, dependiendo del ataque microbiano o del patógeno. Pero es importante que en esta inflamación se incremente la temperatura. Cuando se incrementa la temperatura, en este caso, en el lugar de la infección, las bacterias entran en un estado de shock, un estado, en este caso, como que de estrés, por decirlo así, y no saben qué hacer. ¿Y qué es lo que menos saben hacer? Es reproducirse, pues baja de esa manera la población bacteriana. Entonces me dice, durante una infección bacteriana, los macrófagos liberan ciertas proteínas que aumentan el calor metabólico a niveles que el cuerpo podía soportar. ¿Qué efecto inmediato produce esta acción? Recuerda, ¿ve? Limita la reproducción bacteriana, evitando su incremento de la población bacteriana. Y por último dice, un paciente inmunocomprometido, si tiene VIH de repente, carece de una proteína clave del sistema de proteínas del complemento. ¿Cuál de los siguientes procesos se verá más afectado? Hemos indicado que el sistema del complemento es el conjunto de proteínas que permite en este caso la fagocitosis. ¿Y cómo se ve ese mecanismo cuando se marca las bacterias para ser fagocitadas? Opsonización. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. ¿Ve? En este caso aquí está. Me refiero a esto. La llamada, acá está. ¿Ve? Los temas del complemento realizan la opsonización y también de hecho la lisis bacteriana. Entonces lo que se va a evitar es esto, ¿ve? La opsonización y la lisis, en este caso bacteriana. Entonces hasta ahí tenemos, hablando de las fitohormonas. El sistema endocrino vamos a echar un repaso rápido, que es un tema bien largo, obviamente. Y luego nos hemos enfocado en el sistema endocrino, que es innata, adquirida, y dentro de la adquirida, natural pasiva, natural activa, activa artificial, pasiva artificial. Repasen eso. San Marcos ha preguntado muchas veces ese tipo de preguntas en admisión. Bueno, jóvenes, ahorita mismo le voy a mandar a la tutora esos PPT, esos PDFs que tengo de información. Espero que sean muy útiles. Y nada, pues a seguir preparándose, a seguir estudiando. Recuerda que en la CEPRE, pues
Competencia muy grande, demasiado grande. Hay que estar yendo preparado siempre para cada sesión. Un abrazo grande, nos vemos la siguiente semana y gracias por el aguante. No es nada sencillo, pero ahí le vamos. ¿Ok? Cuídense mucho. Muchas gracias, Miss. Gracias a ustedes, ¿ok? Cuídense muchísimo.